Muchas gracias. Jesús Zambrano, presidente del PRD, senador Miguel Barbosa, coordinador de los senadores en la próxima legislatura. Ya está cantado, digamos, por parte del equipo del PRI, del equipo del licenciado Enrique Peña Nieto, que ellos quisieran tener en el plazo que va del 1 de septiembre, cuando toman posesión los legisladores, al 1 de diciembre, cuando se asume como virtual presidente electo Enrique Peña Nieto, o que empezara el nuevo gobierno, la posibilidad de hacer reformas importantes básicamente en dos temas: una Comisión Nacional Anticorrupción y una ampliación, una autonomía constitucional para el IFAI, que norma, como sabemos, el acceso a la información pública. ¿Es esto viable en este momento? ¿Cómo lo ven ustedes desde el PRD? Mira, nosotros cuando decimos que seremos los promotores del diálogo en las cámaras, tendremos que ser aquellos que admitan cualquier propuesta que hagan las fuerzas políticas ahí representadas, las que haga el gobierno que se instale el 1 de diciembre, y poder entrar al debate de todo. ¿Sí? Eso es lo primero. Cuando nosotros hemos conocido por declaraciones públicas de que serán 3 propuestas, no 2, una comisión para regular o intervenir en la contratación de publicidad gubernamental, nosotros hemos dicho que vamos a entrar al debate de ello. Es la tercera propuesta sobre regular la publicidad gubernamental. Desde mi punto de vista, ampliando el tema como se propone en materia de transparencia, y usted es un experto en ese tema, el asunto de la publicidad gubernamental se da casi en automático. Está bien. Solo agrego esto. Primero, la opinión política. ¿Por qué lo hacen sobre esos 3 temas? Porque es una forma de lavarse la cara. ¿De qué los hemos acusado nosotros? Los hemos acusado de corrupción, los hemos acusado de dinero ilícito puesto en campañas disfrazadas, inclusive en los medios de comunicación. Los hemos acusado de opacidad en sus gobiernos estatales y municipales. Piensa que esos son los sanbenitos que se quiere sacudir. Es una forma de legitimar al siguiente gobierno si es que la declaratoria del IFE así lo establece. El argumento de ellos es que esto daría un piso diferente al nuevo gobierno. ¿Usted coincide con eso o no? Déjame abordar el tema de la Comisión Anticorrupción o contra la corrupción. ¿Quién va a estar en contra de una comisión de esa naturaleza? Ninguno. Solo que tenemos que enmarcarle una reforma más amplia, y lo podemos hacer. El sistema de responsabilidad de servidores públicos está intocado desde que se creó, en la época de Miguel de la Madrid. Y ahí está. El juicio político, la declaración de procedencia, no son procedimientos de derecho. Son procedimientos que proceden o no dependiendo de la voluntad de quien tiene mayorías o quien gobierna. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar a una reforma integral. Y lo podemos hacer entrando, ¿sí? Lo otro, el tema de dinero puesto en campañas disfrazadas y por tanto regular la contratación de publicidad. No, pero hay que ponernos en una ley de reforma a medios. Y finalmente el asunto de completar el derecho... Ampliaría el foco, digamos, de esa reforma para hacer una reforma de los medios, no solamente transparentar el dinero que va del gobierno a los medios. Así es. Haría algo más amplio. Así es, mucho más amplio. Este tema de la Comisión Nacional Anticorrupción, Jesús, tiene mucho que ver con, desde mi punto de vista, con el federalismo. Porque se habla de darle atribuciones también en el ámbito de los estados, en el ámbito incluso de los municipios, también en el IFAI, en el momento que le dieran autonomía constitucional. ¿Cuál es la percepción de los gobiernos emanados del PRD sobre este tipo de debate? Pues que en primer lugar, efectivamente, se requiere que tengamos un órgano absolutamente autónomo, constitucionalmente declarado como tal, en el caso concreto del IFAI y de la Auditoría Superior de la Federación, Roberto. Dale más fuerza a esto. Sí, te digo algo. Efectivamente. Perdón. Sí, si quieres. Presente. Sí, a ver, ¿qué hacer con el derecho de acceso a la información pública? ¿Ha sido útil? ¿Se ha creado una cultura para el ejercicio de ese derecho? Está muy limitado. La universalización de que desde el IFAI se pueda pedir información a estados y municipios, sí, claro que sí. Hay que reformar la Constitución. Es justo en los estados donde es más... Pero es donde están los enclaves de poder más oscuros. ¿No? Sí, claro. Desde la feudalización de la política, como se ha hecho por parte de los gobernadores, el control de los recursos por los gobernadores, pero no solamente como acceso a la información, sino rendición de cuentas. ¿Ustedes prevén la Auditoría Superior de la los Federación? Gobernadores? Sí, por eso tenemos que hacerlo. De todos los gobernadores, Jesús, de todos los partidos, claro, tal vez. Sí. Sí, porque se generan esas inercias, Roberto. Sí. Y por eso, mira, la Auditoría Superior de la Federación debiera tener facultades mucho más amplias. Por ejemplo, todo este escándalo que se dio con el llamado Moreirazo de la deuda pública contratada por el gobierno de Coahuila. No hay posibilidades de que se haga ninguna investigación a fondo,
porque dicen no son recursos federales, son recursos de la nación al final de cuentas. Pero bursatarizan e hipotecan con base en recursos federales, ¿no? Hay una norma imperfecta e incompleta para regular las facultades de los gobiernos estatales en el manejo de los recursos. No se convierten en federales cuando casi el 80% de los ingresos, de los recursos con lo que disponen los gobiernos proviene de la federación. Y es dinero de la nación finalmente. Se nos está acabando el tiempo. Yo les rogaría a cada uno un breve balance de dónde está parado el PRD y cómo ve su tarea hacia adelante. Con mucho optimismo al final de cuentas, con el resultado que hemos tenido de la elección, con las posibilidades reales de poder trabajar con gobiernos locales y con bancadas muy importantes para que nosotros como proyecto político nos consolidemos y podamos ser en procesos políticos y electorales ulteriores de los próximos meses y años una fuerza que, sin desdibujarse de ser la izquierda que requerimos, seguir luchando contra la desigualdad por generar condiciones para las nuevas generaciones, acceso a la educación, empleos, etcétera, también atender los grandes asuntos del déficit social que tenemos y del déficit mismo de desarrollo democrático en nuestro país. Un partido consolidado como el principal partido de la izquierda nacional, pero un partido que tiene que transformarse para poder recibir la participación de toda esta gama de expresiones políticas que se presentaron en este proceso electoral. Y para eso la tingencia de la conducción de la Dirección Nacional. Y vamos a contribuir al desarrollo del país con estabilidad en todos sentidos, que no quede ninguna duda. Muy bien. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, don Miguel Barbosa, senador electo y próximo coordinador de los senadores del PRD en el Senado. Roberto, muchas gracias a ambos. Mucha suerte también. Buenas noches. Gracias.